convencer al gobierno. ¿A qué? ¿A qué? ¿A qué? Más economía, más veracidad, más realidad, más botón. ¿A qué? Más inversiones, más negocios, más prácticas de todo, más es ser más botón. ¿A qué? Más índices reales. ¿A qué? La onda bursátil es más botón. ¿A qué? ¿Cómo van? ¿Qué capta? ¿Qué capta? Se anima a pegarlo, Obama, y más, y más, y más, y más. El único. Más botón. Él ve el papel para abajo, yo lo veo para arriba. ¿Qué capta? Para arriba. ¿Qué capta? Más botón. Cagando. ¿Qué capta? Más botón. ¿Qué hacemos? ¿A dónde voy con esto? Quizá me equivoco yo, pero bueno, a nosotros no nos puede pasar nada, nada, nada. Para mí, país, Hola a todos amigos, aquí Carlos Malatón desde FM Identidad, siendo las 6:33 de la 3 hasta las 8, entonces el 5246 y 5 antes las 2, la primera con una analista de opinión pública. Otra vez vamos a estar consultando a esta clase de profesionales, a los buenos, ¿no? Los que inventan y falsifican toda opinión pública no nos interesan. La verdad es que la medición de la tendencia de la opinión pública, cómo reacciona frente a una medida, otra medida, cuál es su sentimiento, cuáles son sus preocupaciones, cómo son las tendencias electorales, son cuestiones importantísimas de la política moderna, pero se necesitan practicar, llevar a cabo con seriedad, con criterio científico y sin que las encuestas estén modificadas, tergiversadas o directamente escritas en una servilleta, inventadas, quiero decir, por quien contrata la encuesta y por quien quiere salir favorecido. Esto lamentablemente en Argentina se hace mucho. A mí me dicen que en otros países del mundo también, y yo les digo que no, que es imposible, que en los países del primer mundo no se puede mentir de esta manera. La mentira es típica de Argentina y del tercer mundo. ¿Por qué en el primer mundo no se puede mentir? Bueno, porque es difícil mentir, porque primero que hay una moral social media contraria a la mentira. La mentira es una infracción muy superior a un montón de cuestiones que para nosotros sí son repudiables, pero para ellos es peor la mentira, peor la mentira. Si compartimos la impugnación de un montón de conductas sociales con los países que están en el primer mundo, pero la mentira para ellos es una de las cosas más graves, especialmente es muy grave en los países de habla hispana y en particular en los Estados Unidos. ¿Por qué? Porque todo el sistema funciona sobre la base y el prerequisito y la suposición de que todos van al menos diciendo la verdad. Inclusive el que comete infracciones, cuando lo agarran, tiene que decir la verdad. Estos son como, es parte de las reglas de juego. Por eso es que es tan insistente la sociedad norteamericana con decir la verdad. No solamente en la fórmula de los juicios, pero en general. En general, los tipos te toman como que si decís algo es así. Recién ahora se están avivando. Ven que hay tantos truchos en el sistema, especialmente desde que empezó Internet, que bueno, ya necesita más verificación. Pero todos aquellos que tuvimos posibilidad de viajar a los Estados Unidos en los 70, en los 80, en esos años, todo se hacía por teléfono, todo era en base a declaraciones juradas. Sí, yo te pagué esto, sí, si vos lo pagaste, entonces porque lo pagaste. Pobre gente, ¿no? Pobre gente, porque hay personas muy malas en el mundo que se aprovechan de esta bondad media norteamericana. Una vez yo dije, no solamente bondad, hay un montón de valores que tiene esa sociedad que la llevan a ser sumamente ingenuas. Una vez cuando estuve en Duro de Domar este año, cuando hablé sobre todos los temas que tienen que ver con la seguridad, la legítima defensa, la justicia por mano propia, ese programa, bueno, que es bastante de izquierda, bastante pro-kirchnerista, con el conductor Tonietti, que me trató bien sin duda ese día, fue el día 2 de abril, el día de las Malvinas, pero había otros
periodistas un poco más agresivos, lo cual por supuesto que a mí no me importa nada, porque me da exactamente igual como me traten los periodistas. Pero en ese momento, no sé por qué yo tiré una frase en respuesta a qué cosa y dije, Estados Unidos es el país más solidario del mundo. Lo cual es cierto, siempre hay alguien que está para ayudarte. Siempre tenés un problema en cualquier lugar donde estés, seas nacional, extranjero, en la medida que no seas un delincuente, los tipos te van a ayudar con la comida, con la vivienda, con la ropa, en las fiestas. Es así, es una sociedad solidaria. Tiene que ver mucho también con los orígenes religiosos de los Estados Unidos, pero esto los torna muy ingenuos y son, por ejemplo, las ingenuidades que cometen cuando tienen que salir en defensa del mundo libre en zonas como el Medio Oriente. No entienden lo que están haciendo y sus gobiernos menos. Yo no creo que los yanquis sean por esencia malos tipos, al revés, son tan buenos tipos que son tontos. Y es esa tontería que tienen los que los hace aparecer como malos, pero no son tipos malos, en esencia. Y perdón por ser tan maniqueo, diríamos, hablando del bien y el mal. Entonces, a las 7:05 vamos a hablar con un encuestador, y después a las 7:30 vamos a hablar con un abogado argentino muy importante, analista también de Realidad Nacional, que es Horacio Liendo. Horacio Liendo, que estuvo aquí en una oportunidad hablando justamente de temas de deuda. Sí, es el Liendo es el quien trabajó con Cavallo, con Domingo Cavallo en la década del 90, porque claro, necesitamos un análisis bien técnico de lo que ha pasado ayer en Nueva York, del desacato que decretó el juez Griesa contra la República Argentina por incumplir la sentencia. A esta altura de la conversación, estimados oyentes, yo quiero más que ver por qué Griesa determinó lo que determinó. Sí, yo lo entiendo. Argentina fue condenada a pagar y directamente dice no voy a cumplir con el juicio, ¿no? Este es desde lo jurídico, Argentina, en ojos norteamericanos, dice, bueno, este país yo le di oportunidades de que negocie, de que llegue a un acuerdo, no quiere llegar a un acuerdo, y entonces, bueno, es el momento que yo diga que no está cumpliendo con la sentencia. Vamos a ver cuáles son las consecuencias jurídicas de esto, pero sí vale la pena, una vez más, ver por qué el kirchnerismo actúa como actúa, cuál es el problema de fondo. Durante mucho tiempo, años, gran parte de los analistas de la opinión pública, gran parte de los políticos, oficialistas y opositores, los economistas y los abogados, consideraron que lo que Argentina estaba haciendo era ganar tiempo para después negociar con los acreedores que no habían entrado en los canjes del 2005 y 2010, que Argentina se estaba poniendo duro, pero que en realidad quería arreglar las cosas. O sea que se trataba de una estrategia. Después este año surgió en forma un poco más complicada, más sofisticada, la teoría de la cláusula Rufo, que es esa disposición de la ley argentina especial que se sancionó para los canjes y de los contratos que se firmaron con aquellos acreedores que arreglaron sus cuestiones con Argentina en el 2005 y el 2010, que dice que si Argentina a quienes no ingresaron los canjes les hace una oferta superior a aquella que se está otorgando efectivamente a quienes arreglan su problema de deuda con el país en estos momentos, 2005 y 2010, todos tienen derecho a reclamar la diferencia y reclamar iguales condiciones, siempre y cuando esto sea hecho de manera voluntaria. Ahora, es tan claro el tema, pero tan clara la norma, lo que Argentina se sancionó, y ni siquiera quiero entrar a considerar la validez de esa norma, pues yo creo igual que la cláusula Rufo en ningún caso se puede aplicar, pero vamos a suponer que yo diga que efectivamente esta cláusula tiene validez legal y que un tribunal podría hacer valer esos derechos de mejor pago por parte de los acreedores que ya arreglaron. Aún en ese supuesto, ¿qué pasa con el carácter voluntario o no voluntario del pago que Argentina haga? En este caso, si está cumpliendo una sentencia, no hay cláusula Rufo posible, no hay, pero sin embargo está la mayoría repitiendo que sí. Ayer me llamó un periodista de una emisora también
de FM Delta para hablar sobre este tema y me sacó la cláusula Rufo. Yo le dije, mira, la cláusula Rufo está pasada de moda, es un argumento que se usó hasta julio, pero ya ni el gobierno argentino habla de este tema, ni el gobierno argentino habla de pagar nada, porque en realidad, y esto es a donde yo quiero ir en los próximos minutos, vamos a tocar otros temas también, pero en los próximos minutos, 2-3 minutos nomás, no creo que dé para más ya este tema, es el motivo psicológico político por el cual el kirchnerismo se comporta de esta manera. Si uno observa las características de Néstor Kirchner, del año 2003 en adelante, los años que él gobernó, los 4 años que fue presidente, 4 años y medio en realidad, todo el mundo se olvida que hubo unos meses extra de mandato de Kirchner, similar a lo que sucedió en su momento con Menem respecto de Alfonsín. Porque, ¿cuál era el mandato que hubiera tenido el periodo presidencial 2003-2007? Hubiera sido 10 de diciembre del 2003 al 10 de diciembre del 2007. ¿Y cuándo asumió Kirchner? Asumió el 25 de mayo del 2003. O sea, estamos hablando de 7 meses plus tuvo, 7 meses antes. 7 meses antes, a ver si da bien, sí, son 7 con anticipación de 7 meses, 6 meses y pico. Es decir, igual exactamente que pasó con Menem por la salida anticipada de Raúl Alfonsín en 1989. ¿Por qué asumió antes? Bueno, recordemos, De la Rúa no puede terminar su mandato, a los 2 años es destituido por un golpe de Estado, que nunca se lo planteó como tal, pero que fue un golpe de Estado, que fue el 20 de diciembre del año 2001, que se le obliga a renunciar. Entonces faltaban 2 años para ese periodo, para completar el periodo presidencial. Hay varios presidentes hasta que viene el golpe dentro del golpe, que fue el golpe de Eduardo Duhalde. Eduardo Duhalde, que venía con el plan de terminar el interinato por 2 años, o sea, desde el 20 de diciembre, digamos, desde el 27 más o menos que asumió Duhalde, o 26, no me acuerdo bien la fecha ahora, de diciembre del año 2001, hasta el 10 de diciembre del año 2003, Duhalde asume, pero en un momento se asusta. Él se asusta por varios motivos. Yo estuve averiguando qué es lo que le pasó a Duhalde en esos años. Bueno, se sentía muy inseguro por la economía y quedó fuera de foco, desfigurado, con la muerte de los piqueteros Costecchi y Santillán. Yo no sé por qué tanto, la verdad, no entiendo por qué, porque no lo mató. En todo caso fue un hecho ilegal de la policía de la provincia, pero no me parece que sea un motivo para que él tenga la responsabilidad de la policía en la provincia, quise decir, para que él tenga la responsabilidad por la muerte. Bueno, pero parece que eso lo dejó muy mal porque tenía miedo de que hubieran otros hechos similares. Entonces lo que él hace es, dice, bueno, yo entrego, después de las elecciones, entrego el mandato a quien gane las elecciones de abril, que fueron en abril, le entrego el mandato el 25 de mayo del año 2003. Por eso es que tuvo un extra Kirchner, que gobernó 4 años y medio, así como Menem en el primer mandato gobernó 6 años y medio, después tuvo 4 años más el presidente Menem. Entonces, ¿se acuerdan cuando estaba asumiendo Kirchner que casi nadie lo conocía en el país? ¿Qué es lo que se empieza a conocer? Se empieza a conocer cómo había gobernado en Santa Cruz. Bueno, había gobernado con autoritarismo, robando, imponiendo lo que se le diera la gana frente a la población de Santa Cruz, acumulando riqueza, acumulando poder y desobedeciendo a las órdenes judiciales de su propio Tribunal de Justicia a nivel provincial y órdenes judiciales hasta de la Corte Suprema. Y se había robado los fondos de Santa Cruz, que eran los fondos que había percibido la provincia de Santa Cruz por la venta que tenía de la parte de YPF. Y esto su sentimiento, la forma en que actuaba, esto yo lo hago porque lo hago porque soy el dueño de la provincia. Y esto es algo que es muy fuerte en la mente en la mente de Néstor Kirchner, en la mente de Cristina Kirchner
y en la mente de todo el kirchnerismo, porque naturalmente las bases de un movimiento político siguen el comportamiento y siguen el razonamiento y el sentimiento de la psicología de quienes son sus líderes. Ellos tienen un sentimiento muy parecido al que hace 300, 400 años tenían los monarcas absolutos. Hubo una época del mundo que estaba gobernada por monarcas absolutos, que eran tipos que directamente llegaron a declarar doctrinariamente que el Estado eran ellos, el Estado soy yo. O sea, no es que uno es empleado del Estado, votado por el pueblo, que tiene un mandato, entonces es como si uno estuviera ocupando cualquier trabajo en cualquier lugar. Yo estoy acá, lo administro, sí, es muy poderoso esto, pero yo lo administro porque la gente me encomienda esto. Y yo no soy nada en realidad, soy el encargado de llevar a cabo las funciones del Estado, de gobernar. Pero en esa época de la humanidad anterior a este gran sistema político que cambió la historia del mundo, que es el liberalismo, con su sistema económico que es el capitalismo, porque el capitalismo es el sistema económico del liberalismo. Esto hay que reconocerlo y describirlo de esta manera. La parte política, social y humana del liberalismo va de la mano con el sistema capitalista, que es el que permite redimir la pobreza, es decir, cambiar la pobreza por la riqueza, cambiar la miseria a la cual estuvieron sometidos durante milenios grandes masas de la población, colocarlas en una situación de posibilidad de igualdad frente a los que tienen el poder. Y estas personas desposeídas, que no son titulares de bienes reales, pero que pueden tener un flujo de dinero producto de su trabajo, tienen los mismos derechos que los que son los poderosos de la sociedad. Los poderosos de la sociedad pueden ser poderosos porque tienen influencia cultural, social, ideológica, o pueden vivir mejor, pero frente a un conflicto no son más poderosos que aquellos que no tienen nada. ¿Quién inventó esto en el mundo? ¿Quién trajo esto al mundo por primera vez en la historia de la humanidad? En 10.000 años de historia, o si quieren ustedes, en 6.000, 5.000 años de historia. Nunca se sabe cuándo empezó la historia. Después está la prehistoria, ¿no? Que nadie venga a decir que yo digo que el mundo tiene 5.000 años, 10.000 años, ¿no? Es un largo proceso de la humanidad. Pero la historia se considera que tiene 10.000 años. Y siempre hubo uno que mandaba y los demás quedan esclavos. Es en los últimos 200 años, 250 años, donde gracias a la ideología liberal, todos tenemos las mismas posibilidades, todos somos iguales ante la ley. Y el liberalismo surge después de un gran proceso donde los que gobernaban decían que eran los dueños de la cosa. Ahora puede existir, dentro de esta etapa moderna, liberal y democrática del mundo, cada tanto tiempo un loco que venga y que diga, no, pero yo hago lo que quiero porque estoy acá. Porque puede haber gente enferma, como estaban los monarcas absolutos, en Argentina, en Estados Unidos, en cualquier lugar puede venir un tipo que diga, yo hago lo que quiero. Pero ¿cómo qué se hace con ese tipo? Que puede existir porque en un porcentual de la población tiene un sentimiento autoritario y totalitario. Y puede uno de esos representantes de ese sector de la población llegar al gobierno por una carambola política. ¿Qué se hace con ese? Bueno, está limitado. ¿Quién lo limita? Lo limita el Congreso. Lo limita la justicia, fundamentalmente. La justicia lo limita la opinión pública, lo limita el periodismo. Entonces todas estas fuerzas compitiendo, actuando, equilibrándose unas a otras, lo limita la oposición política. Por eso es tan importante que haya oposición. Todas las oposiciones tienen que estar, izquierda, centro, derecha, extrema derecha, todo tiene que estar. Por eso este programa de FM Identidad es tan liberal y tan respetuoso de las ideas del otro. Por eso yo le pido siempre a mi productora Tomás Rótoli que me busque gente del gobierno. Yo quiero hablar con gente del gobierno. Está bien hablar con liberales, con demócratas, pero quiero hablar con los que piensan distinto, quiero hablar con la izquierda, con el centro, con la derecha, con todos. Esto es un programa político. ¿Cómo el programa político va a tener una ideología? Hay mucha gente que no le gusta lo que yo hago, que se enojan. Dicen, no, yo para escuchar a este tipo prefiero no escucharlo. Bueno, yo sí prefiero escuchar al que piensa diferente. Pero ¿saben para qué? No para darle manija,
sino para que podamos confrontar nuestras propias ideas democráticas y liberales. Ponerlas como si fueran un cuadrito. En este punto uno piensa una cosa, yo pienso de otra manera. ¿No es bueno hacer eso? ¿No es bueno escuchar al totalitarismo para uno reafirmar su liberalismo? Le voy a contar algo, amigo. Yo cómo me formé políticamente. Yo no vengo de una familia política. Simplemente las casualidades de la vida me llevaron a estar interesado en las cuestiones públicas. Primero escuchaba Onda Corta, después leía los diarios. Pero ¿saben qué cosas escuchaba yo? ¿Y qué diarios leía? Leía justamente los diarios que traían pensamientos, o las emisoras de países comunistas, que traían pensamientos contrarios a los que yo espontáneamente tenía. Entonces yo iba siguiendo lo que pensaba al contrario y me iba haciendo como una respuesta automática en la mente, con dificultad, estoy hablando cuando tenía 12, 13, 14 años, después uno va adquiriendo un poco más de seguridad y va entendiendo las cosas en sus verdaderos contextos y dimensiones. Pero por eso es tan importante que el contrario hable. Por eso el gobernante lo que tiene que hacer en realidad es reunirse con el contrario y ver lo que piensa el contrario. Porque, por varios motivos. Una, porque puede aprender un montón de cosas del contrario. Y otra, porque eso le permite exponer la idea del contrario frente a la opinión pública para mostrar que la propia es mejor. El que no lo hace porque tiene miedo, porque se siente inseguro. El totalitario es una persona profundamente insegura que tiene miedo a la competencia. Es lo mismo que el monopolista en el mercado, el oligopolista, el que prohíbe el movimiento de capitales, la libertad de precios, la competencia. Es la misma mentalidad totalitaria de la economía llevada a la política. Y esto es lo que es el kirchnerismo. Ellos decretan que la sociedad es como ellos dicen que tiene que ser. Y no dan ninguna chance a que sea diferente. Dejan un sistema electoral corrompido, dejan la formalidad de lo que son las elecciones, pero en realidad esto es para disimular su totalitarismo, porque queda muy mal en el mundo moderno decir yo no doy elecciones, yo soy como Corea del Norte, como Cuba, o hago elecciones completamente dibujadas y fraudulentas, donde vota el 99,5% de la población, el que gana saca 15 millones de votos y hay 7, 8 votos que salen negativos, que es como se arman las elecciones en los países extremadamente totalitarios. Así directamente, se ponen una hoja y ponen el resultado de antemano de esa manera. Pero el kirchnerismo tiene este problema que es un problema psicológico, político, de quienes lo formaron. El mundo tiene que ser exactamente como yo digo, y si no, voy a denunciar campaña de los fondos buitre, campaña del imperialismo, que es lo que están haciendo en estos días Cristina Kirchner y el canciller Timmermans. Fueron a un juicio en los Estados Unidos, litigaron en todas las instancias en el juicio en los Estados Unidos, perdieron el juicio. El juicio dice tiene que pagar. Argentina dice no pago porque perdí el juicio. ¿Puede ser que estemos viendo esto? ¿Cómo se evalúa la actitud de Argentina en el mundo frente a la derrota judicial? Más allá de si tiene o no razón Griesa, si es justo o es injusto, si es legítimo o es ilegítimo, lo que se ve es que Argentina dice que no va a cumplir con una sentencia, y esto es lo que impresiona. Porque Argentina viola sus propias reglas de juego. Vos cuando vas a un juicio, vos decís, bueno, listo, ya acá hay un árbitro que va a decir qué es lo que tiene que pasar. No un árbitro, después hubo una cámara, después hubo una corte. Hubo un montón de apelaciones. Esto es un tema que tiene más de 10 años, 12 años tiene. ¿Y qué es lo que hace Argentina? Bueno, como no me gustó, yo hago una campaña internacional, que no sirve para nada la campaña internacional esa que está haciendo. Ya lo hemos explicado acá. Que vos te pongas frente a la ONU y junte firmas de un montón de países del mundo diciendo que sos víctima de un ataque especulativo de los fondos buitre no sirve para nada, porque la justicia está por otro lado, no pasa por la ONU. Esto no es una cuestión, lo vuelvo a decir, de derecho público, no es una cuestión de derecho internacional público. Acá no hay una guerra entre estados,
Argentina quiere llevar esto, Argentina, el gobierno argentino, lamentablemente, ensuciándonos a todos nosotros, como ciudadanos de la República Argentina, quiere llevar esto a un planteo de Estados Unidos, Argentina versus Estados Unidos versus Argentina. Y Estados Unidos con esto, el país Estados Unidos, el Estado Estados Unidos, el gobierno de Estados Unidos no tiene nada que ver con este juicio. Es más, aunque el Estado Estados Unidos, el gobierno Estados Unidos, quisiera intervenir, no tiene las armas legales, políticas y morales para intervenir, porque esto es una decisión de la justicia, que es una rama independiente del Estado en sus facetas políticas. Es increíble que haya que explicar esto, la verdad me siento casi en un jardín de infantes. Estas cosas, en la educación que yo tuve, ahí me la enseñaban en el colegio primario. En el secundario se daban por hechas, se daban por sabidas, se reforzaban, se estudiaba la Constitución, el preámbulo, se estudiaba eso en el colegio secundario del Estado, cuando yo pasé por el colegio secundario del Estado, por el gran colegio secundario del Estado. Imagínense, después estudié Derecho, esto ni se habla. Sí, te explican por qué, cómo se llega históricamente a la división de poderes, al valor de una sentencia judicial. Te lo explican esto. Pero no que tenés que empezar de cero a decir si la sentencia es justa o no es justa, si la tengo que respetar o no la tengo que respetar. Por eso que Argentina queda tan mal frente al mundo. Por eso que va rumbo a ser un país paria, un país sin clasificación. Que se pasa de vivo el país y no tiene con qué pasarse de vivo, porque Argentina no es ni Irán, ni Irak, ni Siria, ni Afganistán, ni Pakistán, ni es un país grande como la India, ni es un país grande como Indonesia. No tiene ningún recurso natural sin el cual el mundo no pueda vivir. No tiene ejército, no tiene amenaza terrorista, no está en un programa nuclear. Y a vos, lamentablemente, si vos querés ir de malo en el mundo, podés ir de malo. Y la verdad que los malos pueden tener alguna vigencia, pero vos tenés que ser malo, tenés que ser una amenaza para los demás. Y Argentina no es ninguna amenaza. No es ninguna amenaza porque no están con un programa nuclear, ni los argentinos hacemos atentados terroristas en el exterior. Entonces, lo que se anota es este país está gobernado por un conjunto de personas que están locas. Esto es lo que se dice en el Departamento de Estado. Créanme que se dice esto, en el Departamento de Estado, que es la Cancillería norteamericana. Y esto es lo que se dice en la Cancillería inglesa, con la orden de no hablar, ¿no? Porque le dicen, mire, ustedes no hablen, por la duda estos tipos son tan locos que lo mejor que podés hacer es no hablar. Ya están todos alertados, los diplomáticos de Inglaterra, de Francia, de Estados Unidos, hasta de Brasil inclusive. Ustedes con argentinos, mírenlo, anoten todo lo que hacen, pero no hablen de ello porque se vuelven más locos todavía. Es más, es tan poco importante Argentina que vamos a suponer que sucediera un hecho de la naturaleza. Justo por donde está el borde de la frontera de Argentina, por Salta, Jujuy, pasamos después por Formosa, vamos por la Mesopotamia, después pasamos por la provincia de Buenos Aires, bajamos a la Patagonia, nos vamos por el otro lado, vamos bordeando la frontera con Chile y llegamos de nuevo a Bolivia, donde arrancamos. Hagamos de cuenta que se hace como un recorte en el mapa, un recorte, y todo eso un día va y se hunde abajo de la tierra y queda como la Atlántida. Desaparece Argentina, queda un hueco en el mundo. Nos morimos todos. ¿Qué cambió en el mundo? No cambió absolutamente nada, no pasa nada. Carece de fuerza estratégica Argentina, carece de importancia, porque su población a lo largo de las décadas decidió no ser importante y practicar un conjunto de conductas que te hacen quedar ante el mundo como un tarado, directamente, como un tipo que se cree más de lo que es y que no sirve para nada. Esto es así como se ve a la República Argentina. Entonces, si te querés pasar de vivo, por lo menos hacé la de Irán, por lo menos hacé la del Estado Islámico de Irak y el Levante. Entonces vas a ver cómo vas a figurar. Vos querés figurar, tenés que tener ejército, tenés que ser una amenaza militar, o tenés que tener un producto que en el mundo lo tenés solamente vos. Pero no hay ningún producto que tenga Argentina que los demás no tengan, ni la soja, ni el petróleo, nada. En todo el mundo puede estar esto. Es más, los precios de la soja siguen lamentablemente en caída fuerte. Crash en el precio de los commodities cerealeros.
Quiere decir entonces que al no tener importancia y al pasarte de vivo sin tener con qué, todo esto que estás haciendo es una ridiculez. ¿Y cuál es el origen de esto? La creencia tuya, o sea, la creencia tuya, kirchnerista, presidenta Cristina, de que podés hacer más de lo que realmente son tus posibilidades reales. Y no sos el eje del universo, sos simplemente un participante más del mundo, un participante más del planeta y un político al cual no se le presta atención, como queda corroborado con cada hecho estúpido que llevas vos a la práctica y nos estás hundiendo a la actual generación, a las futuras generaciones y dejando un desastre para el próximo gobierno. Gracias a todos, ya venimos. Hace más de 10 años que el gobierno nos quiere vender ser desclasados o proletarios con alguna especialidad cool. El principal orgullo y destino del ser nacional. Maslatón, creo que el gobierno hace esto gracias al avance tecnológico que ahora permite fabricar casi cualquier cosa. Y acá los gobernantes tendrían la máquina de hacer falso orgullo con la catástrofe que armaron para toda la sociedad civil. Hace 32 años, Leopoldo Galtieri se estrelló contra Margaret Thatcher. Y ahora la señora Cristina Fernández se estrelló contra el juez Tomás Griesa. La diferencia a favor de Galtieri es que el general estaba armado hasta los dientes. En cambio esta señora está quebrada y refundida y lo único que le queda es la máquina de hacer plata falsa. Te mando un saludo, que tengas buen día. Bueno, gracias por los mensajes. Saben que yo creo en realidad que esto es más comparable al laudo arbitral del canal de Beagle, ¿no? Si vas a juicio, lo perdés, no te gusta, entonces sí desconozco la sentencia. Ya vamos a hablar más de esto. Tenemos en línea, como lo anticipé, no dije el nombre de quién era, un consultor político de los buenos, ¿no? De los que miden opinión pública, miden intención de voto y saben interpretar los números. El consultor político es Carlos Fara, a quien yo he seguido por los medios mucho tiempo, he estado en varias conferencias de él, y bueno, tiene la amabilidad de recibirnos hoy aquí en el programa, así que te saludo, Carlos Fara, buen día. Carlos Malatón aquí, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo estás? Bien, buenísimo. Bueno, los temas de la agenda política nacional han ido cambiando a lo largo de los años. Yo te quiero recordar una conversación que tuve con vos, no sé si vos te acordás, pero allá más o menos por junio del año 2012, hacía bastante poco tiempo que había tenido lugar las elecciones del 2011, estamos hablando de octubre del 2011, nosotros nos vimos en junio, julio del 2012, donde vos nos comentabas que en ese momento el kirchnerismo estaba fuerte todavía. Si estaba fuerte no había perdido nada, a pesar de algunos avances de su autoritarismo, pero todavía estaba fuerte. Yo te hice la pregunta, ¿qué pasaría si a partir de este momento se verificara un gran deterioro económico en el país? Y vos me dijiste, bueno, si hay un deterioro económico, eso naturalmente va a cambiar. A más de 2 años de esta observación mía y de tu contestación, te pregunto, el tema económico, supongo que estarás de acuerdo conmigo en que empeoró, pero ¿cuánto perjudica la imagen del gobierno y cómo esto influencia en el juego y en la competencia política argentina? Bueno, mira, obviamente, digamos, sí desmejoró y no solamente desmejoró, digamos, en los términos objetivos de los indicadores económicos, sino también en la percepción de la gente. En ese momento que nosotros hablamos, hace 2 años atrás, empezaba, digamos, a percibirse además un cierto malestar de la gente con el modelo económico, más allá de los indicadores de los resultados objetivamente. Claramente terminó como de decepcionar, te diría, a mucha gente que manifestó confianza en el voto de 2011 y que, digamos, lo hace, digamos, como que haya habido una especie, yo te diría, de cansancio con el modelo en general, y por supuesto, digamos, todo lo que está ocurriendo en los últimos tiempos le pone absolutamente, digamos, un techo, y yo te diría, en la práctica, una imposibilidad de que el candidato del Frente para la Victoria, sea quien sea, pueda ganar la próxima elección. Pero Fara, ¿por qué todavía el gobierno mantiene, algunos dicen 30%, 25% de consenso? ¿De dónde surge un número
tan alto que a lo mejor inclusive ese número hoy es la primera minoría del país todavía. ¿Por qué a pesar de la caída económica? Bueno, en primer lugar, digamos, pongámosle alguna magnitud. Yo te diría, sí, digamos, depende un poco cómo midas la pregunta sobre el nivel de aprobación, pero podría, digamos, si uno lo pone, digamos, en términos de una medición de positivo, regular y negativo, si anda todavía en el 32, 33, te diría que mi opinión es que el Frente para la Victoria, lo más probable, digamos, obviamente puede todavía haber una situación económica peor de la que tenemos desde ya, Sí. pero me resultaría muy difícil imaginar que va a tener menos de 25 puntos. Yo te diría, mi sensación es que estaría más cerca de los 30 puntos, que es un poco cerca de lo que sacó en la elección legislativa del año pasado, ¿no? Ahora, Yo creo que en un hay dos año, cosas. yo digo, en un año, desde Insaurralde y Cabandier, que habían encabezado las listas de provincia y capital, que no pierda prácticamente nada con un deterioro, es muy llamativo. Sí, es que, mirá, hay una cosa, digamos, en términos electorales que es el voto duro, ¿no? Y, digamos, el Frente para la Victoria tiene el piso más alto y el techo más bajo. Ah, Y eso yo te diría que es básicamente, apelando, digamos, un poco a tu experiencia y tu memoria, menos de 30 puntos, básicamente lo que se podría llamar el PJ oficial nunca tuvo a lo largo de estos 30 años de democracia, digamos, ¿no? En alguna elección legislativa, digamos, básicamente tocó 31, 32%, que fue un poco lo que sacaron con Néstor Kirchner en el 2009, y yo te diría que eso ya es un voto duro que es independiente de cómo le vaya la economía, salvo que tengas una situación claro, de hiperinflación, obviamente, de la cual no estamos exentos, digo, pero por ahora, sí, digamos, me parece que más o menos ese es el rango. Y eso tiene que ver con toda la estructura de aparato, la estructura humana y social que está alrededor del Estado, tal vez. Eso influye, pero yo te diría que aun cuando, digamos, el peronismo no estuvo a cargo del Estado Nacional, si bien tiene estados provinciales y ha tenido la mayoría, digamos, en estos 30 años, de todas maneras me parece que hay vamos a llamarlo así, digamos, una especie de voto camiseta, que no siente, digamos, que tenga mucha opción a la cual ir a votar, salvo abstenerse, ¿no? Entonces, Claro. digamos, ese piso es como más difícil de horadar. Ahora, yo tengo un problema con los términos que estás usando, porque vos hablas del peronismo, y también el peronismo que no es kirchnerista. Supongo Sí, que vos sí. me dis que Scioli no es percibido como kirchnerista y es candidato, y Massa menos todavía, y eso también son variantes del peronismo. Sí, es una buena pregunta. Por eso decía, más que nada, yo te diría como el PJ oficial, digamos, ¿no? Claro. Que hoy está dentro del Frente para la Victoria, pero está claro, digamos, que ya no se puede hablar de el peronismo, sino de peronismos, Claro. que hay en distintos lados, y claramente, digamos, un poco lo que vos decías en la pregunta anterior, sí, efectivamente es hoy la primera minoría, probablemente, digamos, como la primera minoría, vamos a ver, pero te diría que en todo caso, hoy por hoy la discusión es si la primera minoría es más el Frente para la Victoria o el Frente Renovador con Massa, ¿no? Eso claramente son los dos que están primero. Lo que pasa es que yo no entiendo cómo va a jugar el Frente para la Victoria en el 2015. No comprendo cuáles son sus candidatos y no sé si al final no va a ser Scioli. Esto es lo que no me cierra. ¿Vos tenés alguna intuición, alguna deducción, alguna predicción, digamos? A ver, en principio te diría que si no pasa nada raro, en términos de los posicionamientos de los candidatos, ¿no? Más allá de lo que la presidenta quiera, la probabilidad, yo te diría que la probabilidad de que sea Scioli es alta, digamos, porque Claro. vamos camino a una primaria en donde, digamos, vota toda la población, y la diferencia, digamos, que tiene Scioli sobre cualquier otro candidato es muy grande. Desde ese punto de vista, digamos, eso puede ser así. Ahora, tu pregunta, digamos, habilita a pensar que, bueno, que no es solamente, digamos, la definición de Scioli candidato, que eso puede pasar, sino cómo todos los componentes de peronismo que está dentro del Frente para la Victoria, el PJ oficial, finalmente concluyen si tiene o no sentido, digamos, apoyar a Scioli, más allá de lo público, digamos, en lo real, por abajo. Y ahí te diría que los cálculos van a depender un poco de cómo lleguemos a las encuestas, digamos, a mitad del año que viene, ¿no? Porque ahí puede haber claramente gobernadores que nunca vayan a salir formalmente del Frente para la Victoria, pero que en la realidad, digamos, tengan otro tipo de actitud.
Claro, y supongamos que no es una catástrofe económica, que creo que es un prerequisito para que se dé todo lo que vos estás diciendo, y efectivamente Scioli sea uno de los lemas o sublemas dentro del Frente para la Victoria. ¿Vos crees que va a terminar compitiendo con un Randazzo o con alguien que en la cámpora se anime a poner? Sí, a ver, yo lo que creo es que hay una serie de candidatos que la presidenta dejó jugar, autorizó a jugar, ¿no? A presentarse en sociedad, para ver, digamos, cuántos, de qué manera, digamos, eso por un lado moviliza linternas, ¿no? Para que nadie se sienta cómodo, y por el otro lado para ver si había algún tapado que eventualmente pudiese competir con Scioli y tener una candidatura, digamos, más kirchnerista, digamos, que la que representa el propio Scioli. Desde ese punto de vista me parece que Scioli no se va a bajar, pero probablemente todos los otros que midan poco salgan de la carrera, porque no tendría mucho sentido. A un Randazzo, ¿no? Claro, y terminen eventualmente apoyando a uno que realmente le pueda hacer competencia a Scioli, que por ahora puede ser Randazzo, pero de todas maneras está lejos. Y la otra cosa que puede suceder es que finalmente la presidenta diga, bueno, ok, si quiere ser Scioli, que sea Scioli, pero el vicepresidente va a ser un kirchnerista puro, ¿no? Se habla en estos momentos de que pudiese ser o Kicillof, digamos, alguien de la cámpora que de alguna manera asegure la representación de la presidenta en esa fórmula. O sea, una fórmula Scioli-Kicillof. Claro, mi sensación, digamos, es que la presidenta me parece que va a meditar mucho antes de ponerle la firma, el sello o algún tipo de apoyo, o huella digital a algo que finalmente va a perder en la elección general, ¿eh? Porque de hecho, digamos, el mensaje de Máximo Kirchner del acto de Argentinos Juniors fue, ojo que el que sea candidato va a ser solo eso, un candidato, nunca va a ser el líder del Frente para la Victoria, ¿no? Claro. O sea, vos estás viendo un Scioli probable candidato al final de todo el oficialismo actual, pero con altas chances de perder las elecciones. Sí, yo creo que sí, digamos, me parece que está muy instalado, digamos, con mucha fuerza la necesidad de un cambio, y que entonces la discusión para mí, digamos, es qué candidato de la oposición es el próximo presidente, no si el Frente para la Victoria tiene una posibilidad. Fara, ¿y cómo está el Frente Renovador? ¿Es cierto que el Frente Renovador podría tener varias candidaturas así en un esquema paso, aunque sea como entrenamiento interno? La verdad es que no lo veo, ¿no? Digamos, me parece difícil, en primer lugar porque creo que Massa no le conviene peronizar su candidatura, ¿no? Y entonces ir a una interna contra De la Sota, Rodríguez Sá, digamos, como se especula, yo lo veo al final poco probable. Por el otro lado, me parece que el Frente Renovador, digamos, tenga o no una interna, va a depender mucho de si Macri tiene o no una interna, ¿no? Porque al final de la situación, digamos, hay 3 espacios opositores importantes, el espacio de UNEN claramente deteriorado, digamos, con una interna poco atractiva para el conjunto de la sociedad, Macri que no tiene una interna y Massa tampoco. Y yo diría, si Macri finalmente no va a una interna con UNEN en general o con una parte de UNEN, me parece que en eso, digamos, entonces no lo obliga más a tener que resolver tampoco una interna, y por lo tanto, digamos, será una elección más de candidatos individuales. Claro, o sea, si es la posibilidad de que haya sublemas dentro del PRO o dentro del Frente Renovador depende de lo que haga el otro, es como que se van espejando mutuamente. Exactamente. Claro. Y hasta que no quede más clara la situación de PRO con UNEN, digamos, Massa no va a definir eso. Parece un poco más frío el tema de PRO con UNEN, ¿no? En las últimas semanas. Sí, porque es complejo. Yo creo que te diría que es algo que está más en la política que en la sociedad, que además obviamente está pensando en el tema económico, pero por el otro lado porque es una operación política compleja, digamos. Yo no veo cómo UNEN, digamos, en bloque finalmente acepte una alianza con el PRO. Sí puede haber desprendimientos, con lo cual claramente, digamos, eso automáticamente te va a significar, digamos, una fragmentación de votación que lo que hace al final del camino, digamos, es favorecer más la posibilidad de más. Claro, mira, acá vamos a volver al tema de Scioli, porque hay un oyente que me pregunta por el Facebook. Diego pregunta, dice, ¿le podés preguntar a Fara si la buena imagen de Scioli es por su gestión o por un blindaje mediático? Porque él opina, el oyente, que la provincia es un desastre. A mí también me llama la atención, Sí. ¿Cómo es tan alto Scioli? Sí. ¿Por qué?
Sí. No, es una buena pregunta. Mira, el fenómeno de Scioli es fundamentalmente un fenómeno de buenos atributos personales, ¿no? Si la gente lo considera preocupado, cercano, humilde, trabajador, no político tradicional, perdió el brazo, etcétera, etcétera. Bien. Pero, digamos, en primer lugar, no tiene atributos de liderazgo, esto es, la gente no lo considera, digamos, un líder, porque la líder de ese espacio obviamente es la presidenta, y para muchos, digamos, genera la imagen como del títere, ¿no? Del que hace, digamos, lo que le mandan, o que no tiene suficiente personalidad y autonomía. Y claramente, digamos, hay una situación un poco extraña, que esto es, sus atributos personales le permiten mantener una imagen, una buena imagen de gestión global, pero es absolutamente, tal cual dice el oyente, que cuando vas a cualquiera de los aspectos de gestión, la gente piensa muy negativamente, de manera que yo te diría que es un fenómeno puramente, digamos, de atributos personales. No, además el tipo es un fenómeno, porque yo digo, ¿cómo puede ser? En realidad está en el kirchnerismo, en el pan-kirchnerismo, pero mucha gente lo considera alternativa al kirchnerismo, ¿no? ¿Cómo se puede hacer para estar y no estar al mismo tiempo? Sí, de todas maneras, digamos, vale la aclaración que todo lo que termina votándolo al final del camino es voto pro gobierno, digamos, ¿no? Favorable al gobierno. Él no le pone, digamos, a esta altura del partido, yo te diría, ningún plus por fuera de lo que apoya al gobierno. Bien. Fara, precisamos un poco más cómo está Massa para vos. Mira, nosotros, cuando vos medís todos los candidatos, los 15 o 16 candidatos que andan dando vuelta a presidente, nosotros lo tenemos a Massa en un 25%, con Scioli en 18% y Macri en 16% a nivel nacional. Después, cuando vos reducís a 4 opciones, digamos que sería un escenario más probable de Macri, Massa, Scioli y supongamos Wiener por UNEN, ahí nosotros lo tenemos a Massa, digamos, en 29% contra un 26% de Scioli y un 20% de Macri y un 10% de Wiener. Y después, si hubiese solamente 3 opciones, digamos que no es por ahí del todo real, pues supongamos que UNEN no tiene candidato y que finalmente, digamos, hay un candidato, digamos, que es Macri, ahí ya lo tenemos a Massa en 32%, a Scioli en 26% y a Macri en 21%, de manera que yo te diría, fundamentalmente uno debería estar pensando en un Massa que en un escenario, digamos, más de menos candidatos está más cerca de los 30 puntos. Claro, ¿y por qué no jugamos con este último esquema que me decís, que quedan 3, o sea, queda Massa, Scioli y Macri, a ver si me acuerdo los números, 32, 26 y 21, eso es la primera vuelta, bueno, o hacemos un proporcional de los votos que no están incluidos, pero más o menos sigue la misma división interna. ¿Qué pasa en una segunda vuelta Massa-Scioli? Perdón, claro, ¿qué pasa ahí? No, claramente, digamos, hay una supremacía clara de Massa, digamos, bastante amplia, como yo te diría ocurre con cualquiera de los otros escenarios de balotaje. ¿Sí? Es el único de los candidatos que en un escenario de balotaje, digamos, le podría ganar a cualquier otro. ¿Pero esto por qué? Porque en una segunda vuelta contra Daniel Scioli, todo el voto de UNEN o el voto de Macri se iría para Massa. Sí, eso es, digamos, yo te diría que la mayor proporción ocurre eso, un poco, digamos, al estilo de lo que hubiera sucedido en el 2003 entre Kirchner y Menem, ¿no? Digamos, todo el voto anti-Menem. Directamente a ese nivel, claro. Es decir, hay un montón de gente que va a decir cualquier cosa menos lo que tenga que ver con el kirchnerismo. Exactamente. Pero vos sabés que hay gente que tiene buena memoria y hay una suerte de antiperonismo general y racional en la sociedad, y si yo no voto peronista y lo consideran, obviamente, a Scioli, pero también a Massa peronista, además lo consideran a Massa, estuvo en el kirchnerismo, ¿cómo zafa de esa presión? ¿Cómo zafa los antecedentes Massa, digamos? A ver, me parece lo interesante, digamos, es que nosotros, digamos, vos básicamente tendrías como 3 opciones: o votar un kirchnerista, o votar un peronista no kirchnerista, ¿no? Digamos, en los papeles, o votar a alguien que no sea ninguna de las dos cosas, ¿no? Claramente, cuando vos decís un peronista no kirchnerista, digamos, los que 16, 17 puntos que dicen eso, claramente, digamos, eso es mayormente la figura de Massa. Claro. Pero después, cuando vos decís el 50% que no quiere votar a alguien que no sea ni peronista ni kirchnerista, ahí también gana Massa, digamos, que se lleva
35, 36 puntos de eso. Y en segundo lugar está Macri, y obviamente después más abajo están los de UNEN, o sea que Massa tiene, digamos, un posicionamiento binorma, por así decirlo, ¿no? Y no lo identifican básicamente con el kirchnerismo en la sociedad. De manera que, obviamente, digamos, hay gente que no lo va a querer votar, pero, claro, vamos a decir así, para muchos podrá ser el menos malo, digamos, en el escenario final. Claro. Fala, mira, una pregunta media estrafalaria de un oyente también, claro, que es política ficción. Dice, si se presentara la presidenta Cristina en este momento, supongamos que no tuviera, digamos, limitaciones constitucionales, ¿cómo está la presidenta? ¿Cómo estaría compitiendo? Mira, a mí me parece que recogería, digamos, hasta el último voto kirchnerista que hay que hubiese en el país. Me parece que claramente, digamos, aún con su desgaste, comparado, digamos, con Scioli, al final tiene más liderazgo, ¿no? Aunque Scioli tiene mejor imagen. Entonces, yo creo que perdería de todas maneras, pero es cierto que le sacaría, digamos, el jugo, mucho jugo, digamos, hasta el último voto oficialista, y pudieses, digamos, imaginar una presidenta que pudiese estar en un tercio de los votos, claramente. Un tercio, está bien, perfecto. Pero iría a una segunda vuelta la presidenta. Sí, iría una segunda vuelta, por supuesto, claro. Digamos, y en esa segunda vuelta perdería. Ahí se volvería a dar ese fenómeno, como dijiste, en Menem en el 2003, una cosa así. Exactamente. Bueno. Sí, porque además, digamos, todavía Scioli, puede haber mucha gente que dice, bueno, yo lo considero parte de la continuidad, pero no me cae mal. Claro. Pero en el caso de la presidenta, digamos, es blanco-negro, digamos, o te gusta o no te gusta nada, ¿no? Perfecto. Fala, ¿qué está pasando con Macri? ¿Es cierto que viene subiendo fuerte y hasta qué nivel está subiendo? Está subiendo, yo te diría, de manera lenta pero persistente. Efectivamente, digamos, tuvo, después del triunfo de Massa el año pasado, tuvo un bajón en la intención de voto, pero que lo está recuperando. Es cierto que es una candidatura nacional, o sea que, digamos, que en todo el país está, con distintos niveles. Está en su mejor momento en la evaluación de gestión en la ciudad de Buenos Aires, y obviamente eso es una buena vidriera para venderlo a nivel nacional. Te diría que en el único lugar donde nosotros vemos un triple empate hoy por hoy, digamos, es en los grandes centros urbanos, ¿no? Esto es Rosario, Córdoba, Mendoza, Tucumán. Triple empate sería Massa, Scioli y Macri. Exactamente. O sea que en los grandes centros urbanos habría paridad de fuerzas en una elección presidencial. Exactamente, pero es en el único escenario, en el único parte del país donde nosotros vemos eso. Primero porque en el Gran Buenos Aires, digamos, la competencia es entre Massa y Scioli, obviamente, digamos, además vale recordar que Macri el año pasado no tuvo opción electoral propia, ¿no? Claro. Lo cual, digamos, ahí es un problema. Y después, a medida que te vas yendo de los grandes centros urbanos, la intención de voto de Macri empieza a caer, y en menos de 100.000, las ciudades de menos de 100.000 habitantes, ahí lo tenés, digamos, en menos de 10 puntos. Y hay que recordar a la gente, porque existe en general yo diría una imagen demográfica equivocada, en donde se supone que los grandes centros urbanos son los que mandan, cuando en realidad, digamos, por menos de 100.000 habitantes vos tenés un tercio del electorado nacional, ¿no? Impresionante lo que estás diciendo, ¿eh? Sí, y en ese tercio de los menos de 100.000 habitantes, Cristina en el 2011 debe haber sacado más de 60 puntos. Digo, para tener una imagen, una idea, digamos, de sociológicamente que estamos hablando. Qué increíble eso. O sea que Argentina se ha convertido en un país de un conjunto de ciudades de 100.000 que te mueven la balanza electoral. Sí, digamos, está claro que vos a Capital Federal y Gran Buenos Aires es un tercio del país, que la provincia de Buenos Aires más la Capital Federal, ahí tenés 40 y pico %, pero después tenés, digamos, un montón de... Yo no lo dividiría tanto en pensar en la provincia de Buenos Aires, que además son dos provincias, ¿no? El interior y el Gran Buenos Aires son cosas bastante distintas, sino que además me parece que en general se olvida mucho que todavía hay mucha gente, digamos, en el fondo de la legua, como digo yo, sí, que tiene, digamos, un comportamiento electoral diferente al de los grandes centros urbanos. Claro. Ahora, el PRO se van a querer matar por no haber armado nunca un partido en serio y fuerte en la provincia de Buenos Aires. Las dos veces inclusive jugaron, bajaron lista, desarmaron aparato. Es raro eso que hicieron, ¿no? Sí,
Yo entiendo que es difícil. Primero hay que entender que es difícil. Ahí en un punto te diría que le cabe un poco la misma regla que cuando uno piensa en UNER, ¿no? Digamos, si UNER no es fuerte en la provincia de Buenos Aires, resulta difícil, digamos, verlo competitivo a nivel nacional, y un poco, digamos, es aplicable al tema del PRO. Está haciendo, digamos, una apuesta fuerte, digamos, a armar, no por estructura tradicional, sino a través del tema de las redes. Me parece que eso tiene un impacto positivo, me da la impresión que no alcanza, digamos, al final del camino. Claro. Carlos Fala, muchísimas gracias por toda esta información que nos das con tanta amabilidad, ¿eh? No, por favor. Que estemos en línea, y bueno, si podés, en las próximas semanas tenemos otra conversación, ya más a nivel de lo que le importa a la gente, porque hablamos mucho de candidatos, pero me gustaría conversar con vos sobre cómo evolucionan los principales intereses de la gente. ¿Por qué a veces la corrupción preocupa y a veces no? Porque a veces el tema económico pesa y a veces no. Pero bueno, da para mucho. Muy amable por todo, ¿eh? No, por favor, que tenga un buen día. Hasta próximo. 7:39 y vamos a hablar ahora, muy importante, uno de los mejores abogados, mejores hombres en la gestión pública, porque conoce de política, conoce de economía y conoce de derecho, pero ahora no está en la función pública, justamente trabaja en su actividad privada, es el abogado nacional Horacio Tomás Liendo, del estudio Liendo y Asociados. Gracias, Liendo, por recibirnos. Te saluda Carlos Malatón. ¿Qué tal? Buenos días, Carlos. ¿Cómo andas? Buenísimo. Bueno, deseoso de conocer tu interpretación sobre los últimos hechos en relación a los juicios que tiene Argentina con los holdouts, pero te inicio con una pregunta que es política y es psicológico-política. ¿Vos pensaste alguna vez que el país iba a perder la sentencia, iba a quedar firme, iba a estar en proceso de ejecución y el gobierno no iba a pagarla? Y sí, lamentablemente hace tiempo que Argentina ha tomado este camino totalmente contrario a su tradición. Pensemos que en materia de bonos, no de deuda, pero en materia de bonos, la primera vez que incumplió los bonos fue en la crisis de 2001. Claro. Que llevaba muchísimo tiempo en donde los bonos argentinos eran muy respetados. Y obviamente la cláusula de jurisdicción, aunque no se hubiese establecido, es implícita en cualquier país o cualquier tomador de fondos que va a un mercado extranjero. Si yo voy a tomar dólares a Estados Unidos, obviamente voy a estar sujeto a la legislación y jurisdicción americana, claro, aunque no renuncia a la inmunidad soberana, siendo un Estado, porque es un acto comercial. Está bien. Lo mismo le pasaría a Estados Unidos si viniera a buscar pesos en Argentina, y quedaría sometido a la legislación y jurisdicción de Argentina. De manera que esa parte parece muy clara, pero lamentablemente Argentina ya venía en ese camino mucho antes de esta decisión, al no reconocer en Argentina sentencias dictadas por Griesa, que la justicia argentina tendría que haber reconocido. Hay un fallo del mes de marzo de este año en donde la Corte Suprema no reconoce esas sentencias, y también Argentina había participado en esa jurisdicción, había litigado, había perdido, había consentido las sentencias, y luego acá no fueron reconocidas. O sea que este paso digamos, de alguna manera era previsible. Ahora, lo que ha cambiado es que Argentina no solamente no cumple las sentencias y no las reconoce, Sí. sino que da pasos para evadir la sentencia. Es una evasión civil, como bien señala el juez americano, pero es equivalente, si fuese en materia penal, a quien evade, se fuga, se profuga. Es decir, ya tiene un caso resuelto y sin embargo da pasos, realiza actos que implican un alzamiento contra la sentencia. Claro. ¿Y cuáles son los efectos jurídicos de la declaración de desacato que dispuso ayer Griesa? Bueno, fundamentalmente es una sanción, una explicitación de esta conducta, lo cual alerta a todos aquellos que puedan realizar negocios con Argentina de estas circunstancias, sobre todo en la jurisdicción de Nueva York. Por ejemplo, en este tema de cambio de jurisdicción de los bonos, ya el juez había dispuesto que nadie podía colaborar
con Argentina para incumplir la sentencia, pero esta sanción de desacato extiende el impacto de esa decisión, porque ya no se estaría colaborando con alguien para incumplir con la sentencia, sino que con alguien que ya está declarado en contempt o desacato, ¿no es cierto? Claro. Además puede haber multas que obviamente aumentan el problema. Uno dice, y he escuchado a varios que dicen, bueno, no importa, total, tampoco paga el principal, no va a pagar las multas. Claro, eso es así mientras no se quieran resolver los problemas, pero Argentina en algún momento va a recuperar su sensatez y en ese momento va a lamentar tener que pagar estas sumas que le puedan imponer, ¿no? Claro. Cuando un Estado celebra un contrato de préstamo, en este caso, o sea, emite bonos, percibe el capital y después lo tiene que ir pagando, ¿eso tiene que ver con el Estado en su faz pública o es una actividad privada del Estado, comercial del Estado, que está sujeto a normas civiles y comerciales? Te lo pregunto porque el gobierno argentino hace mucho hincapié en la soberanía y en que una sentencia no se le puede imponer porque es el derecho soberano de la Argentina. ¿Está bien planteado esto por el gobierno? No, eso está mal planteado incluso desde la legislación argentina, que también reconoce que los actos de comercio realizados por cualquier Estado extranjero no gozan de inmunidad soberana. Hubo una enorme evolución en esta materia de la inmunidad soberana, porque el criterio que existía antiguamente, ese que Argentina está planteando, es un criterio que se dio terreno, sobre todo cuando los países detrás de la cortina de hierro en la época del comunismo empezaron a hacer negocios, porque obviamente si uno hace negocios tiene que estar sometido a la jurisdicción de los jueces comerciales. Es lo mismo que acá alquilarle un inmueble a un Estado extranjero para que tenga la embajada. Obviamente tiene que tener la renuncia de inmunidad para poder cobrar el alquiler, si no, ¿cómo hago para cobrar el alquiler? Entonces, esto ya fue zanjado en 1976, hay un acta de inmunidad, una ley de inmunidad soberana en Estados Unidos, en el 78 en Inglaterra, en donde separa los actos soberanos de los actos comerciales y señala que no es el fin. Por ejemplo, si el Estado toma bonos, coloca bonos y toma dinero para pagarle a los maestros o a la policía o a los jubilados, es un fin público. Pero no es el fin lo que califica la actividad, sino su asimilación a la actividad que puede hacer de la misma naturaleza cualquier privado. Por ejemplo, una corporación también coloca bonos, recibe dinero y a lo mejor paga sus sueldos o paga sus pensionados o hace sus inversiones, todas fines típicamente comerciales. Pero como colocar bonos y tomar dinero es igual, sea un Estado o sea una corporación, ese acto es un acto comercial y está sujeto a la jurisdicción y legislación comercial. Claro, ¿y por qué vos crees que el gobierno argentino, y yo creo que está comprado este argumento por la mayoría de la corporación política y de la opinión pública, plantea esto en términos de soberanía, en términos de ataque de los Estados Unidos a la Argentina? Más allá de la chicana política, del invento de esto, a mí me sorprende mucho que este argumento pegue. Perdón. No, me sorprende mucho que sea comprado por tantas personas. Sí, acá la gente cree que cuando vos tenés una sentencia extranjera en un juicio donde vos estuviste litigando por años, si sale bien está todo bien, pero si sale mal tengo derecho a no pagarlo porque soy Estado soberano. Eso es lo que se cree acá. Sí, hay toda una corriente en el país efectivamente de no acatar los fallos adversos, ¿no? Esto ya viene desde antiguo. Pero en el caso particular de la deuda, hay una confusión adicional que fue una mala interpretación de un fallo de la Corte en un caso llamado Brunicardi, en el cual la Corte dijo que se trataba de una deuda soberana y en consecuencia, era un tema de deuda también, y en consecuencia ahí hubo una mala interpretación. ¿Por qué? Porque esa deuda, lo que dijo la Corte fue que el país había emitido unos bonos, pero no había recibido el dinero. Eran, en el caso de los seguros de cambio de la década del 80, que después había incumplido, en realidad había postergado el cumplimiento del capital
sin demorar el pago de intereses, y la demora fue de 6 meses, pero en ese momento hizo una referencia a la soberanía. Pero esa deuda, ¿por qué la hizo? Porque dijo, si el país, sin ser deudor, emitió los bonos, también podría unilateralmente cambiar el plazo. Pero este es un caso totalmente distinto, porque acá el Estado no actúa como soberano, sino que precisamente recibió el dinero, o sea, actuó como un comerciante, colocó un bono y recibió dinero. Claro. En consecuencia, aquí no aplica el principio de soberanía, pero la mala interpretación de Brunicardi, luego utilizada reiteradamente por la Corte en otros casos, hizo que se interpretara que todo lo que es deuda es soberanía, lo cual constituye un craso error. Claro. Y Liendo, ¿y qué valor tiene que Argentina consiga, por ejemplo, en determinadas comisiones de la ONU o en el plenario de la ONU, la mayoría tercermundista típica que diga que se condena a los holdouts, a los fondos buitre, a los acreedores, y que Argentina está siendo atacada? Desde el punto de vista jurídico, ¿vale algo eso? No, eso carece completamente de importancia jurídica, e incluso desde el punto de vista práctico ninguno de los países que apoyan a la Argentina hace lo que la Argentina está haciendo. Claro. Todos los países cumplen sus contratos y en consecuencia disfrutan de un periodo de bajísimos costos financieros, y ha podido utilizar el capital disponible en el mundo para desarrollar a sus propios pueblos y a sus propios países y generar mejores Claro, porque condiciones yo veo, de vida para la población. Inclusive algunos países que han tenido manifestaciones favorables a Argentina, por ejemplo, países serios te voy a nombrar, México, Francia, ninguno de esos dos países bajo ninguna circunstancia entraría en default, y aún entrando alguna vez alguien de ellos en default, llega una sentencia y la van a pagar, no van a hacer una cosa así, ¿no? Sí, no, por supuesto, no. Claro. Liendo, ¿existe la cláusula Rufo para vos? O sea, ¿cuál es el alcance de la validez de la cláusula Rufo? No, yo creo que la cláusula Rufo existe, es una pésima técnica utilizada en las reestructuraciones del 2005 y 2010, no, tampoco hay precedentes de esa cláusula en ninguna reestructuración anterior. Y se aplica en este caso porque acá estamos frente a una sentencia, no se trata de una oferta de canje del gobierno argentino. La cláusula dice que si la Argentina hace una oferta de canje mejor que la que había hecho, se la va a hacer también a los bonistas que no entraron. Pero no rige si hay una sentencia. No dice eso, y no solamente no dice esto, sino que advierte que porque en este momento todavía no se había hecho el canje antes de hacerse, obviamente, y entonces le dice a aquellos que tenían que tomar la decisión de entrar o no entrar, que mire que los que no entren, puede ser que no cobren, con lo cual les está diciendo, puede ser que cobren, porque no dijo nunca más van a cobrar, puede ser que cobren. Consecuencia, si después aquellos otros obtienen la sentencia y cobran, estaba previsto en las condiciones del canje original. Pero en concreto, si Argentina va ahora y dice, bueno, cumplo con la sentencia, porque me conviene cumplirla, porque no puedo tener este problema abierto todo el tiempo, eso no da derecho a ninguno de los que fueron acreedores que entraron en los canjes anteriores a decir, ahora me tenés que compensar a mí, porque hubo una sentencia, ¿es así? No les da derecho en absoluto. Bien, ahora Liendo, bárbaro, yo naturalmente estoy de acuerdo con vos y por eso te hago la pregunta de esta manera, ¿no? Pero me podés explicar, y mirá las preguntas raras que te estoy haciendo hoy, yo te estoy pidiendo interpretación de conductas ajenas, no solamente dictámenes jurídicos tan claros como nos estás dando. ¿Por qué diablos el país compró que la cláusula Rufo se activa aún pagando la sentencia de Griesa? ¿Me podés explicar? ¿Tenés alguna idea de esto? Bueno, yo creo que la cláusula Rufo fue una excusa para entrar en este periodo de default y tratar de que fuese un ingreso suave. Pero a mí me parece que la decisión de fondo fue no salir de esta situación de default hasta que concluya el mandato presidencial actual. Y me parece que todos los pasos previos que se dieron, arreglar el CIADI, arreglar Repsol, etcétera, arreglar el Club de París, fueron no un sendero hacia la normalización, sino una preparación para el terreno del default al que iban en materia de deuda externa. ¿Eso pensás vos? Esa es mi interpretación, sí. Vos sabés que yo pensaba que en realidad Kicillof iba arreglando todos estos problemas y él suponía que la resolución, que la Corte Suprema iba a tomar el caso para, digamos, patearlo para más adelante,
o que iba a pedir un dictamen al gobierno norteamericano, o que directamente iba a esperar, cosa de darle tiempo a Argentina a que pase el 1 de enero o el fin del mandato, y que eso le salió mal. Pero vos decís que no, vos decís que ya de antemano había una intención de defoltear este juicio. A mí me da la sensación de que es así, pero obviamente que ahí estamos en un terreno de la interpretación y pueden ser las dos verdades, a lo mejor fueron cambiando entre una y otra decisión. Pero lo cierto es que el Club de París tenía como finalidad evitar que se bloquearan adicionalmente los desembolsos de los bancos internacionales, Banco Mundial y BID. El arreglo con Repsol tenía como finalidad que algún atrevido petrolero pudiera auxiliar en el tema de Vaca Muerta, y Ciadi, lo mismo que en el caso del Club de París, facilitar que no se trabaran los desembolsos en los organismos internacionales. Y ese era un financiamiento imprescindible en el supuesto de que no hubiese ningún otro financiamiento. En cambio, si hubiesen pensado que iban a normalizar la relación internacional con el mercado de capitales, que es muy abundante y que hoy ofrece costos por debajo del 3-4%, no tenía sentido hacer un arreglo tan apurado del Club de París, pagando punitorios por $2.000 millones, etcétera. Era lógico hacer un camino inverso, primero arreglar el frente del mercado de capitales y después arreglar Repsol, Ciadi, Club de París, porque iban a tener financiamiento accesible para hacerlo, ¿no? Claro, y ahora, ¿qué es lo que pasó con el Club de París? Finalmente Argentina arregló país por país, regularizó, digamos, como consecuencia del acuerdo marco, creo que fue en mayo o junio, el resto de las cosas, ¿o eso quedó en banda? Bueno, eso tiene mucha menos publicidad, siempre es así. Normalmente lo que ocurre es que el acuerdo general es el que toma estado público, y después las negociaciones individuales son mucho más confidenciales y llevan tiempo. Depende mucho de las agendas de los funcionarios de los distintos países, y bueno, tardan unos meses, no sé si se han implementado o no. Está bien. ¿Y vos crees ahora que, como esta es la última pregunta, y es un poco más financiera, ¿no?, que tiene que ver con cálculo de recursos, ¿no corre peligro como consecuencia de este default los acuerdos anteriores, inclusive la programación financiera externa del Estado argentino, como para llegar al 2015? Sí, sin duda, sin duda. Yo creo que estos sucesivos defaults que se van extendiendo, ahora hoy casualmente vence el pago de los bonos par, aumenta el riesgo de aceleración de la deuda reestructurada, y puede ser que toda ella entre en default y se acelere, es decir, que se deba toda inmediatamente ahora, sin Claro. los plazos que tenían hasta el 38, ¿no? Eso va a complicar aún más el panorama de la gestión durante el año 2015 y de la nueva administración que se instala en el país a partir de diciembre. Claro. ¿Le das alguna chance, ahora sí, la última, recontra última, ¿le das alguna chance a que venga un privado tipo Soros y dice, yo compro el juicio, yo pongo los 1.600, 1.500 millones y después yo me arreglo con el Estado argentino, y en ese caso, ¿puede haber aplicación de cláusula Rufo? Bueno, bajas probabilidades. Ayer en el post del doctor Cavallo hay una advertencia sobre esta modificación que quiere hacer el gobierno en la ley de hidrocarburos, permitiéndose hacer concesiones directas, contrataciones directas sin licitación de las áreas petroleras no convencionales, incluso dárselas a los mismos concesionarios actuales y sin plazo, es decir, sin ningún límite de duración de esas concesiones, como contrapartida de pagos eventuales de aquellos que acordaran con los fondos buitres, es decir, alguien que asume una pérdida porque paga 300 lo que le van a pagar, paga 1.000 lo que le van a pagar 300, pero después de eso conseguiría estas concesiones en donde obtendría mucho más que los 700 de diferencia. Ese es un riesgo muy grave, porque evidentemente uno no sabe, no puede cuantificar lo que está pagando para resolver un problema. O sea, puede ocurrir que lo único que le interese al gobierno sea la bandera, que acá ha levantado,
y que no le esté interesando la real, digamos, transacción económica que cierre el asunto, cuando lo que debería preocuparse es por hacer el mejor acuerdo económico posible y que satisfagan de mejor manera el crédito público de Argentina, ¿no? Bueno, clarísimo, Horacio Oriendo. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Mucha suerte en tus actividades, ¿eh? Bueno, gracias. Hasta la próxima, gracias. Bueno, 7:58, se acabó todo, se acabó el día. Mañana seguimos, 15:3 la temperatura. No sé qué tenemos mañana, pero bueno, alguna cosa interesante va a surgir. Me gustaron mucho las dos notas, la verdad son declaraciones de alta calidad, las de Carlos Fara y las de Horacio Tomás Liendo. Hay que escucharlas nuevamente, estudiar todo lo que ellos dos han dicho. Son autoridades en la materia. Estimo que en media hora lo tengo subido al SoundCloud. Amigo, muchas gracias, hasta mañana. Vamos a convencer al gobierno. ¿A qué? ¿A qué? ¿A qué? Más autonomía, más veracidad, más realidad, más ¿A qué? más inversiones, más negocios, más prácticas, de todo más es ser más ¿A qué? más índices reales, ¿A qué? la onda bursátil es más ¿A qué? ¿Cómo van? ¿Qué capta? ¿Qué capta? se anima a pegarlo más El único. Él ve el papel para abajo, yo lo veo para arriba. ¿Qué capta? Para arriba, para arriba, para arriba, para arriba. ¿Cómo van? Cagando. ¿Qué capta? Cagando. ¿Qué capta? ¿Qué hacemos? ¿A dónde voy con esto? Quizá me equivoco yo, pero bueno, a nosotros no nos puede pasar nada, nada, nada. Para mí, país,